Vivimos en una era en la que estar aburrido se ha convertido casi en un pecado. Basta con quedarte 5 minutos esperando algo, un mensaje, un video, una respuesta, para que tu mano, casi por reflejo, saque el celular. Instagram, TikTok, WhatsApp. Cualquier cosa sirve para evitar ese silencio incómodo llamado aburrimiento. Y sin embargo, hay una pregunta que no solemos hacernos. ¿Y si el aburrimiento tuviera valor? ¿Y si no fuera solo un estorbo, sino una especie de brújula interior? Hoy vamos a explorar esta idea. Porque a veces, en lo que evitamos a toda costa, se esconde algo esencial. Comencemos con una cita de Blaise Pascal, matemático, filósofo y uno de los pensadores más lúcidos del siglo XVII. Él escribió: «Toda la infelicidad del hombre se debe a una sola cosa, no saber quedarse quieto en una habitación». ¿Qué tan cierto es eso en nuestra época? ¿Y por qué nos incomoda tanto la inactividad? Cuando éramos niños, aburrirse era algo común. Largas tardes sin nada que hacer. Y lo que pasaba, muchas veces, era mágico. Inventábamos juegos, dibujábamos, construíamos fortalezas con sábanas. De esa quietud nacía la imaginación. Pero al crecer, nos volvimos alérgicos a esos momentos vacíos. Hoy confundimos estímulo con sentido. Pensamos que estar ocupados todo el tiempo es sinónimo de productividad y que la diversión constante es igual a felicidad. Pero si lo pensamos bien, estar ocupados todo el día no siempre significa estar vivos. Y entretenernos sin parar puede ser como comer dulces todo el tiempo, rico al principio, pero empalagoso y vacío al final. El aburrimiento es como esa alarma silenciosa que suena cuando algo dentro de nosotros necesita atención. Nos dice: «Hey, este camino no te está llenando», o necesitas crear, no solo consumir. Pero estamos tan rodeados de distracciones que ya ni lo escuchamos. En este guión vamos a descubrir que el aburrimiento, lejos de ser un enemigo, puede ser un maestro. Y que al hacerle espacio, en vez de huir de él, podríamos aprender algo importante sobre nosotros mismos. Vivimos en una época que ha logrado lo impensable: más comodidad, más acceso a información, más formas de comunicación, y sin embargo, cuando tenemos tiempo libre, no sabemos qué hacer con él. Como si la libertad nos abrumara. En teoría, es el sueño moderno, tener un rato sin obligaciones. Pero cuando finalmente llega, sentimos un vacío. Ese vacío, llamado aburrimiento, no es nuevo. Pero sí se ha transformado. Antes, estar aburrido era mirar por la ventana, pensar en silencio, caminar sin rumbo. Hoy, ese aburrimiento se disfraza de scroll infinito, de pasar de una pestaña a otra, de mirar series en piloto automático. Y aquí entra un concepto filosófico importante: la angustia existencial. Søren Kierkegaard, uno de los padres del existencialismo, decía que el aburrimiento es la raíz de todo mal. Pero no lo decía como una condena, sino como una alerta. Para él, el aburrimiento era la sensación que aparece cuando uno no vive auténticamente, cuando se evade de sí mismo. Volvamos a lo cotidiano. Imagina que tienes un fin de semana sin planes. Nada urgente, nada en la agenda. Lo lógico sería aprovecharlo. Pero en lugar de disfrutarlo, te sientes inquieto, como si algo faltara. Entonces abres una app, luego otra, luego otra. No porque tengas ganas, sino porque no soportas el silencio. Este comportamiento tiene una explicación neuropsicológica. El cerebro busca recompensa inmediata. Cuando estamos aburridos, no hay dopamina fácil, así que buscamos estímulos que la activen. Pero como decía Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, el hombre no debería preguntar cuál es el sentido de su vida, sino comprender que es él quien debe dar sentido a su existencia. El aburrimiento, entonces, puede ser el punto de partida de esa búsqueda de sentido. Nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos: ¿qué quiero hacer realmente? ¿Qué me importa? ¿Qué deseo crear? Si logramos no escapar del aburrimiento, puede convertirse en una puerta hacia algo más profundo. Miremos ahora el aburrimiento desde otra perspectiva: la creatividad. Muchas de las grandes ideas de la humanidad nacieron en momentos de silencio, de desconexión, de pausa. Newton formuló sus teorías sobre la gravedad mientras descansaba bajo un árbol. J.K. Rowling ideó a Harry Potter en un tren detenido. ¿Coincidencia?
No lo creo. Cuando nuestra mente no está ocupada reaccionando al mundo externo, comienza a inventar, a jugar, a explorar. El aburrimiento es como una hoja en blanco, incómoda al principio, pero llena de posibilidades. Hay un término psicológico que describe esto: Default Mode Network. Es una red cerebral que se activa cuando no estamos enfocados en una tarea específica. Es justo en esos momentos, cuando estamos caminando solos, duchándonos o mirando al techo, que surgen ideas originales, conexiones inesperadas, intuiciones. Y sin embargo, cada vez que sentimos ese silencio, lo llenamos, como si temiésemos lo que pudiera surgir. Pero lo cierto es que la mente necesita espacio para imaginar. Así como el cuerpo necesita descanso para regenerarse, la creatividad necesita vacío para manifestarse. La filósofa alemana Hannah Arendt decía que pensar no es algo automático. Requiere retiro, requiere detenerse. En otras palabras, necesitamos aprender a convivir con el aburrimiento para poder pensar profundamente. ¿Y si lo viéramos así? ¿Y si ese momento donde parece que no pasa nada fuera, en realidad, el inicio de todo? Pensemos ahora en el aburrimiento como una especie de espejo. No uno cualquiera, sino uno que no muestra cómo nos vemos, sino cómo estamos por dentro. Cuando dejamos de estar entretenidos, lo que aparece no es el yo feliz que subimos a redes sociales, sino el yo real, sin filtros. Es por eso que muchos le temen al aburrimiento. Porque lo que aparece en ese silencio es, a veces, la ansiedad, el vacío, las preguntas sin respuesta. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy haciendo lo que me apasiona? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Nietzsche decía: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero si nunca nos damos el tiempo de aburrirnos, de sentarnos con nosotros mismos, ¿cómo encontraremos ese porqué? En este sentido, el aburrimiento es valioso porque nos confronta. Nos obliga a mirar hacia adentro. Nos hace preguntas incómodas, sí, pero necesarias. Y aunque no siempre tenemos las respuestas, solo el hecho de planteárnoslas ya es un acto de crecimiento. A veces el aburrimiento es el síntoma de que algo necesita cambiar. Otras, es simplemente una pausa necesaria entre dos capítulos importantes. Como el silencio entre nota y nota en una canción. No todo momento tiene que ser espectacular para tener valor. Entonces, ¿cómo podemos reconciliarnos con el aburrimiento? La respuesta no es eliminarlo, sino cultivarlo. Aprender a estar en paz con él. A convertirlo en un espacio fértil. Podrías comenzar con algo simple: dejar el celular lejos durante una hora. Caminar sin música. No llenar cada hueco del día con estímulos. Al principio incomoda, pero luego se abre un mundo interior. El filósofo Byung-Chul Han dice que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde incluso descansar tiene que ser útil, productivo, medido. Pero el aburrimiento, el verdadero aburrimiento, escapa a esa lógica. Es tiempo no capitalizable. Es tiempo humano. Y en una época donde todo se mide en likes, en vistas, en eficiencia, el aburrimiento puede ser un acto de resistencia. Una forma de decir: no necesito estar haciendo algo todo el tiempo para tener valor. Practicar el aburrimiento no es perder tiempo. Es crear espacio. Es dejar que el alma respire. Es permitir que la vida no solo pase, sino que se sienta. Como decía Simone Weil, la atención, tomada en su máxima pureza, es la forma más rara y pura de generosidad. Al final de este viaje, volvemos al punto de partida. ¿El aburrimiento tiene valor? Sí. Tiene el valor de lo invisible. El valor de lo que no grita, pero susurra. De lo que no se ve, pero transforma. El aburrimiento es ese terreno fértil donde puede nacer una idea, una reflexión, un cambio. Es el espacio donde el yo deja de ser reacción y se vuelve conciencia. Vivimos en un mundo acelerado que desprecia la pausa. Pero como en una buena película, lo que no se dice también importa. Los silencios también cuentan. La próxima vez que te aburras, no huyas. No lo tapes. Escúchalo. Quizás te esté diciendo algo importante. Quizás sea el comienzo de algo nuevo. Porque en el fondo, aprender a aburrirse es aprender a estar con uno mismo. Y eso,
En estos tiempos, es más valioso que nunca.